Seguimos en nuestra serie de prédicas en el libro de Nehemías, tocando el tema el Dios que edifica. Desde un principio, Nehemías tenía un plan. ¿Cuál es este plan? Edificar junto al pueblo los muros caídos. Pero esta intención de edificar los muros caídos en Jerusalén tiene que ir bajo un concepto importante y que yo voy a desarrollar en esta oportunidad, y es para la gloria de Dios. Lograr eso, que se lleve a cabo la obra de Dios, requiere que todo el pueblo de Dios dé de su tiempo, de sus habilidades, de sus recursos, de sus mejores esfuerzos, para que de forma colectiva y sacrificada pongan delante una mirada firme en lo que el Señor está buscando de ellos. En medio de todo hay una magnitud y complejidad de la tarea exigida. Hay mucha organización de por medio. Era muy importante que cada persona del pueblo entendiera su responsabilidad y la realizara fielmente. No solamente era buscar cómo conectar todo para que la reedificación de los muros ya sea inmediata y oportuna y pronta. No. Esta preparación detallada requirió muchas horas de investigación, evaluación y planificación. Una vez que todos conocían cuál era su lugar, necesitaban supervisión y recursos adecuados para realizar su trabajo. Esta muestra, esta figura que nos deja aquí Nehemías, es una forma de ver la obra de Dios, de cómo debe avanzar de forma ordenada y organizada. Pero podemos enfocarnos mucho en cuanto a la planificación y organización y ver muchos detalles administrativos que uno podría decir: wow, qué bueno fue Nehemías en esto, qué bueno fue Nehemías en aquello, cómo nos gustaría poder tener esto y tener aquello, y descuidar algo esencial, producto del corazón. Esta mañana veremos dos puntos en el sermón. Por un lado, la motivación de Nehemías para edificar, y por otro, la organización de Nehemías para edificar. Primero, la motivación de Nehemías para edificar. ¿Qué le motivaba a Nehemías reconstruir los muros? ¿Qué le podría motivar a Nehemías reconstruir los muros? La respuesta es una: Dios. Ahora, si queremos ir un paso más allá, en esencia es la gloria de Dios. Nehemías pudo quedarse muy tranquilamente en Susa, sirviendo como copero al rey Artajerjes, sin tener que perder ninguna comodidad al ser sirviente de confianza del rey. Él pudo quedarse allí y no preocuparse de estas cosas a su alrededor. Sin embargo, Nehemías responde de otra manera. Hasta aquí hemos visto que Nehemías tiene la intención de una búsqueda de la gloria de Dios y no de su propia gloria. El corazón de Nehemías está centrado en lo que Dios está permitiendo que pueda suceder. Él nos ha dejado ver hasta ahora que es la gracia de Dios que está en medio. Es la benéfica mano de Dios. Es su dependencia de buscar la dirección del Señor ante ello. Una búsqueda sincera, intensa de la gloria de Dios. Primero, observamos en Nehemías su celo por la gloria de Dios. Esto se ve reflejado desde un principio en su oración. En el capítulo 1, Nehemías reconoció que lo único que deseaba en medio de todas estas actividades es que Dios sea honrado. Nehemías dice en el capítulo 1, versículo 11: tu siervo desea reverenciar tu nombre. Tu siervo y tus siervos desean reverenciar tu nombre. ¿De qué manera lo vemos? Cuando Nehemías ora,
Él invoca a Dios de manera solemne, de manera majestuosa, es consciente de admitir los pecados del pueblo y los suyos. Él reconoce en todo momento la promesa del pacto que Dios tenía con el pueblo. Nehemías estaba apasionado por Dios, que solo deseaba honrar el nombre del Señor. Su celo le llevó a esa inclinación desde un principio y nos permite ver todavía en el desarrollo de la historia esa intención del corazón que no se trata de mí, se trata de la gloria del Señor. Que no se trata de mi virtud, es la virtud del Señor. Pero en segundo lugar, no solamente hay un celo por esa gloria, sino también hay un compromiso con la gloria de Dios. Nehemías tenía un compromiso reverente, un compromiso piadoso. Su única intención es enfocarse en santificar el nombre de Dios y el hacer su voluntad. No es solo decir que estás comprometido con algo y hacerlo de una manera íntegra y ferviente, sino que al hacer eres absorbido por una cosa, y esa cosa es la gloria de Dios. La intención de Nehemías era una: la gloria de Dios por delante. Dios y no yo. Ahora, cualquier persona secular, al escuchar esto, podría levantar la siguiente objeción: me estás hablando de gloria a Dios, me estás hablando de que Él es toda la atención del hombre. Si Dios está tan preocupado por esa propia gloria hacia Él, ¿no le convierte en un Dios caprichoso y arrogante? Uno podría levantar cierta objeción, porque si Nehemías tiene la intención que todo el foco es Dios y su gloria, entonces uno podría llegar a la conclusión: parece que este Dios es tan caprichoso y arrogante que quiere más y más y más gloria. En el razonamiento humano, esta objeción parece tener mucho sentido. No nos gusta convivir con personas que constantemente buscan su propia gloria. Rápidamente lo identificamos como personas egoístas, egocéntricas y orgullosas. Sin embargo, cuando miramos alrededor nos damos cuenta de que estamos todos orientados a un factor: a dar gloria. No podemos alejarnos de ello. Vemos la belleza en una cosa, en un objeto, en algo creado, en miles de cosas a nuestro alrededor, y queremos dar gloria. Cuando uno va a un museo y ve las esculturas, y aunque tal vez no tengas las vistas de un pintor, de un escultor, te puedas quedar maravillado y decir: ¡wow! ¡Qué tremendo es! Cuando tú vas al estadio y están jugando y es tu jugador favorito que está allí en el estadio jugando, y tú dices: ¡wow! ¡Qué tremendo que es! Cuando tú percibes la belleza, hay ese factor que despierta en ti de dar gloria. Sin embargo, si una persona secular persiste en decir: Dios debe ser arrogante y orgulloso, al ver que busca su propia gloria por encima de todos los demás, esta objeción omite el factor, por un lado, que estamos orientados a dar gloria, un hecho, por cierto, que en el proceso evolutivo, que tal vez una persona secular pueda creer, no tiene manera de explicar, porque dar gloria no tiene nada que ver con la realidad propia de lo que el proceso evolutivo nos pone ahí como teoría, y es esta realidad de la supervivencia. Y si nosotros nos vayamos a reconocer el carácter glorioso de Dios, Él sería injusto, idólatra,
si hiciese todas las cosas para la gloria de algo más, pues solo Él es infinitamente glorioso. Por último, Dios no necesita que le añadiéramos más gloria cuando nosotros le adoramos. ¿Por qué? Porque Él es autosuficiente. Entonces no estamos frente a un Dios caprichoso, ni tampoco estamos frente a un Dios egoísta. Estamos frente a un Dios generoso, que toda la majestuosidad de su gloria, todo lo que representa en esencia a Él, lo busca exponer a su creación. Y lo busca exponer de tal manera que nosotros caemos deslumbrados por aquella belleza. Y el corazón lo entregamos para decir, dar gloria a ti. ¿Cómo explicamos que hemos sido hechos para dar gloria? La Biblia presenta a un Dios que es digno de recibir la suprema gloria de parte de su creación. Desde un principio, Dios ha desplegado su gloria y nosotros, de este lado de la eternidad, debemos vivir comprometidos con eso. La intención de Nehemías en su propio corazón no giraba en torno a su propia capacidad, ni tampoco de su habilidad, ni la virtud que él podía desempeñar. Él desde un principio ancló una cosa, que lo único que quería era reverenciar el nombre de Dios y que la gloria de Dios sea vista en medio de la realidad caída de este pueblo. Ahora, partiendo del Antiguo Testamento, la palabra hebrea para gloria es kabob. En otras palabras, eso quiere decir que es el peso de todo lo que Dios es. O también es la belleza, el resplandor de su carácter, el resplandor de perfecciones. En el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, registra una sola vez la palabra gloria. Pero esa vez que el libro de Génesis registra esa palabra gloria, no tiene nada que ver con la gloria de Dios. Es recién en el libro de Éxodo que nosotros vemos el despliegue de esta palabra en referencia al asunto de la gloria de Dios. Y hay muchos textos. Voy a tomar algunos de ellos y voy a ponerles ahí en escena para que ustedes puedan conectar esto. A través del libro de Éxodo vemos a Dios revelando su gloria al hombre de maneras visibles, temibles, hermosas y poderosas. Por ejemplo, ¿usted recuerda cuando el corazón de Faraón fue endurecido por Dios? Correcto. Con toda la intención de que el pueblo salga de Egipto y pueda ir camino a la tierra prometida. Es interesante que cuando eso sucede, dice, y seré glorificado en Faraón. Interesante. Yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga y seré glorificado en Faraón. Como también nos presenta más adelante que cuando el pueblo reposó sobre el monte Sinaí, una nube lo cubrió por 6 días. Y la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y los ojos de los hijos de Israel estaban contemplando esa maravilla. Cuando el tabernáculo es levantado, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba allí sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Cada vez que la gloria de Jehová era evidente en el libro de Éxodo, causaba tal majestuosidad e impresión que todos que caían, wow, perplejos por aquella gloria. La belleza era tal.
Esa gloria era imponente, majestuosa. Es así como Dios describe su gloria desde el libro de Éxodo, y cómo el pueblo, y en este caso Moisés, como representante ahí del pueblo, busca maravillarse de todo en cuanto a la gloria de Dios. Más adelante, ya en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos mostrará la manera de cómo los cristianos debemos responder a la gloria de Dios. La palabra griega para gloria en el Nuevo Testamento es la palabra doxa, y tiene esta connotación de donde viene la palabra doxología para muchos de nosotros, que nos habla de un factor. ¿Cuál es el factor? Dar gloria. En este sentido, Dios es glorificado por nosotros cuando le reconocemos, cuando le adoramos y cuando tenemos la intención de la búsqueda de su propia gloria. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 10, versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Es interesante que Pablo está tomando palabras en nuestro propio lenguaje cotidiano. Comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, la intención de tu propio corazón debe ser la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque si tu vida ha sido expuesta por medio de la palabra a aquella gloria, podemos ver el despliegue de eso, que la intención de tu propio corazón es dar gloria a Él. Pablo también dice en Romanos capítulo 11, versículo 36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. El corazón del creyente que ha sido expuesto a la palabra por medio de la manifestación de Cristo en nosotros, cae en cuenta del reconocimiento de dar la gloria a Dios por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en nosotros. Las Escrituras presentan a Dios como quien anuncia su gloria desde un principio, como quien es digno de la gloria excelsa, como quien busca ser glorificado. Y si eso parte de la intención de Dios, la prioridad esencial del hombre debería ser la gloria de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros? No puede significar otra cosa más que la gloria de Dios debe ser la máxima prioridad de mi vida. La máxima prioridad de mi vida. ¿En qué sentido? En que la fuerza o la motivación principal de su vida para edificar, para construir o hacer cualquier cosa debe ser la gloria de Dios. Si Nehemías quería reverenciar el nombre de Dios, eso se ve evidenciado en que la fuerza principal, la motivación principal de Nehemías en la edificación de esos muros caídos era la gloria de Dios. Desde lo más básico hasta lo más avanzado, debe hacerlo para la gloria de Dios. Desde lo más público hasta lo más privado, debe hacerlo para la gloria de Dios. Desde lo más sencillo hasta lo más complejo, debe hacerlo para la gloria de Dios. Y aquí surge una pregunta que cae por su propio peso. Si uno dice que de lo más básico a lo más avanzado, de lo más público a lo más privado, lo más sencillo a lo más complejo, debe estar orientado a la gloria de Dios, ¿cómo puedo identificar que mi vida está dando gloria a Dios? ¿Cómo?
¿Cómo yo puedo identificar eso? Y hay una respuesta. Cuando mi vida reconoce a Dios en todos sus caminos. En lo básico, en lo avanzado, en lo público y privado, en lo sencillo y complejo. Mi vida reconoce a Dios en todos sus caminos. ¿Eso qué quiere decir? Que la vida de un creyente está orientada en embellecer la gloria de Dios en su hogar, en su trabajo, en su escuela, en lo cotidiano, en los quehaceres, en lo profesional, en lo técnico, en cada área. Que cada vez que te corresponda a ti como esposo responder frente al rol que Dios te ha dejado, es esencialmente para Él y por Él. De igual forma lo digo para una esposa. Que cada vez que Dios pone sobre tu mente la realidad de lo que representa en sí el rol que Dios ha dejado tu vida, que esté orientado principalmente como para el Señor. ¿Sabes qué pasa cuando invertimos el orden? Cuando invertimos el orden, muy pronto nos frustraremos con cualquier detalle en esta vida, sea en lo académico, sea en lo conyugal, sea en lo cotidiano en la vida. Porque si lo haces no orientado principalmente para Dios, te frustras, porque esa persona o esa cosa en algún momento te va a fallar. Y nadie en este mundo, nadie, absolutamente nadie, ha sido diseñado para soportar tal peso de gloria que solamente Dios nada más. El peso de lo que Él es, lo único que Él es. Como iglesia, nuestra visión inicia declarando lo siguiente, y tal vez algunos lo saben, otros tal vez refrescaré la mente y otros tal vez lo desconocen. Y dice, somos una iglesia que glorifica a Dios mediante la proclamación del evangelio que genera y muchas cosas ahí. Somos una iglesia que glorifica a Dios. Como miembros de esta iglesia, usted participante de esta congregación, la pregunta que tengo es, ¿está comprometido con la gloria de Dios? ¿Cómo se refleja eso? ¿Cómo? ¿Cómo podemos reflejar que estamos comprometidos para la gloria de Dios, sabiendo que como iglesia, yo como participante activo de una iglesia, estoy orientado hacia la gloria de Dios? ¿Cómo? Bueno, tiene ojos orientados a la eternidad y no tan solo a lo terrenal. Tiene una vida para el Señor y no para sí misma. Cada miembro de la Iglesia Bautista Gracia debe vivir de manera que refleje un buen testimonio de Jesucristo y de su iglesia. Nuestro deseo como iglesia es el de vivir reflejando el amor y perdón y la gracia de Cristo en nuestras propias vidas. Debemos vivir comprometidos con la pureza y la santidad. Debemos modelar la justicia en nuestro trato con otros. Debemos vivir sometidos a Dios, andando en el Espíritu y guiados por el Espíritu Santo. Si uno quiere ver orientado su vida, cómo está delante de Dios, en esa realidad de su gloria y no la tuya,
Pues mide alrededor de este testimonio. El testimonio propio que marca una vida en Cristo. Y el reflejo de ese testimonio de su iglesia. Donde el deseo y la inclinación de tu propio corazón es andar en amor, perdón y la gracia de Cristo. Donde la intención de tu corazón es vivir comprometido con la pureza y con la santidad. Donde estamos sometidos a la obra del Espíritu Santo, andando en el Espíritu y no satisfaciendo los deseos de la carne. Cuando tu vida realmente es consciente de la gloria de Dios, cae en cuenta cómo Él se reveló en el Antiguo Testamento. Esa gloria era tan imponente que estaba ahí delante del pueblo. Y había el reconocimiento de ese Dios majestuoso. Ahora nosotros no tenemos un tabernáculo donde poder ir y ver cada cierto tiempo, decir, ¡wow! ¡Qué tremendo! Dios ha hecho una obra en nosotros. Se tabernaculizó y habitó en nosotros. Y la obra de Cristo, la maravillosa obra de Cristo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Y al ser templos del Espíritu Santo, nuestro compromiso debe ser realmente genuino por la eternidad. Y no tan solo por lo terrenal. Que cuando mi vida realmente es consciente del Señor y su gloria, no vivo centrado para mí, vivo centrado para Él. Es allí donde vemos la base para poder comenzar a ver todo el despliegue de lo que Nehemías va a hacer en el capítulo 3. No podemos pasar por alto que la motivación y la intención del corazón inicia con un enfoque en la gloria de Dios. Eso nos lleva al segundo punto de este sermón, la organización de Nehemías para edificar. Uno podría decir, con tantos nombres, tantas partes del muro, uno podría perderse en los detalles. Y cierto, lo que voy a intentar hacer es poder darte un reflejo, un panorama de lo que representa en sí todo ello, y de hecho algunos principios que Nehemías destaca. Pero no quería ir de frente a los principios sin no tocar la base y el fundamento. En el capítulo 3 se describe cómo Nehemías y el pueblo de Dios lleva a cabo la misión a lo que han sido llamados. ¿Cuál es la misión? Reedificar los muros de la ciudad, el oprobio, quitar el oprobio del pueblo de Dios mediante la reconstrucción de estos muros. Es en este punto donde nos encontraremos con los participantes de este proyecto. Nehemías 3 presenta al lector la alineación de Nehemías. ¿Cuál es el equipo de Nehemías? ¿Cuál es tu equipo, Nehemías? Y él registra a su equipo, a los colaboradores, los diversos grupos que participaron en el proyecto de la reconstrucción. En primer lugar, vemos una descripción de diferentes partes del muro. Se menciona gente trabajando cerca de la puerta de las ovejas, en el versículo 1 y 2. Se menciona gente trabajando en la puerta del pescado, versículos 3 al 5. Se menciona gente trabajando cerca de la puerta vieja, del 6 al 12. Gente trabajando cerca de la puerta del valle. Gente trabajando cerca de la puerta del muladar. Gente trabajando cerca de la puerta de la fuente, cerca de la puerta de las aguas. Gente trabajando cerca de la puerta de los caballos. Y así, gente trabajando. Ahora, una vez que hemos identificado las partes de todo lo que representa en sí toda esta reconstrucción y los muros propiamente, ahora pone en marcha su propia organización. Para eso, Nehemías hará algunas cosas prácticas
que son necesarias para llevar a cabo esta reedificación. Primero, ¿qué es lo que hace Nehemías? La división del trabajo entre las personas. Para Nehemías era importante dividir en secciones fáciles para poder manejar el proyecto. No tenemos el registro de cuántas personas estuvieron participando en la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero lo que sí sabemos por el capítulo 3, que fueron 40 sectores o 40 grupos de trabajo que estaban repartidos en la reconstrucción de los muros. Entonces Nehemías tenía a cargo a 40 grupos, 40 sectores, cada uno trabajando en la puerta que le correspondía o en el muro que le correspondía. Y estaban repartidos así. Ahora, si observamos el capítulo 3, existe una repetición de las siguientes frases. Por ejemplo, junto a ellos, versículo 4, dice ahí, junto a ellos restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos. Al lado de ellos restauró Mesulán, hijo de Berequías, hijo de Mesesabeel. Junto a ellos restauró Sadoc, hijo de Baana. También vemos la palabra o esa frase después de él, versículo 18, usted puede registrarlo allí. Después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Anedat, gobernador de la mitad de la región de Keila. También hay la frase después de ellos, como acabo de leer, después de ellos. O también tras él, como dice el versículo 30. Tras él, Ananías, hijo de Selamías, y Amún, hijo del sexto de Salaf, restauraron otro tramo. ¿Y cuántas otras frases? ¿Eso qué quiere decir? Que la cooperación en medio de la división era compartida por muchos. Cada uno tenía su lugar, trabajando hombro a hombro con su vecino en el desarrollo de la construcción de este templo, de este muro. Otro dato, parece que la división del trabajo fue determinada conforme al lugar donde vivían. Por ejemplo, el versículo 21 dice, tras él restauró Meremot, hijo de Urías, hijo de Cos, otro tramo desde la entrada de la casa de Elisaf hasta el extremo de la casa de Eliasif. Versículo 23 dice, después de ello restauraron Benjamín y Asud frente a su casa. Y después de esto restauró a Azarías, hijo de Maasías, hijo de Ananías, cerca de su casa. O como dice el versículo 28, después de la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Observamos la repetición de que estaban cerca de su casa, frente de su casa o algo semejante después. De esa manera cada uno era motivado para poder trabajar con mayor interés, como más podría apropiarse o facilitar, mejor dicho, el trabajo para ellos en caso del ataque de un enemigo. Y sabemos que el enemigo estaba acechando ahí, estarían cerca de su casa para defenderse y podrían participar de la obra con mayor facilidad. Segundo, vemos en este pasaje la función de delegar responsabilidades. Nehemías supo cómo delegar responsabilidades y todos trabajaron de alguna u otra manera orientados en ese proyecto. Nehemías asignó distintos encargados en cada grupo. Vemos, por ejemplo, eso en el versículo 7. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita, y Jadón, Meronita, varones de Gabaón y de Mizpa, que estaban bajo el dominio del gobernador del otro lado del río. Bajo el dominio del gobernador del otro lado del río, tal igual como dice el versículo 17. Tras él restauraron los levitas, Rejún, hijo de Bani, y junto a él restauró a Sabías, gobernador de la mitad de la región de Keila por su región. Un gobernador teniendo la responsabilidad de llevar a cabo el sector que le corresponde. Como también el versículo 18, después de él restauraron sus hermanos, Babai, hijo de Enadad, gobernador de la mitad de la región de Keila. Cada grupo estaba con una responsabilidad delegada por Nehemías para encargarse de ese sector.
Ahora, no solamente era la responsabilidad propia de dividir el trabajo para poder facilitar todo el desempeño del proyecto. No solamente era delegar las responsabilidades a quien corresponda para que lleve a cabo ese proyecto. Recuerden, ¿cuántas secciones habían? 40 secciones, 40 grupos. Los 40 grupos no tenían que llegar a Nehemías. Nehemías pasa esto, Nehemías pasa aquello. No, ahí hay un gobernador. Hay alguien que asume una responsabilidad y por ello ve a él. Y lo que hace Nehemías, o que los permite a ver el reflejo de cómo él animó, terminando el capítulo 2, cuando dijo al pueblo, edifiquemos, vamos, levantémonos, es que buscó la colaboración de todas las personas. Cada parte debería hacerse de manera ordenada, conforme a las prioridades. Al observar el capítulo 3, el Señor utilizó gente de diversos oficios y de todas las clases sociales. Algunos tenían grandes talentos, otros dones administrativos, y unos solo contaban con buena disposición para trabajar. Por ejemplo, tenemos a sacerdotes trabajando. Versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ahí vemos a sacerdotes trabajando, echando mano en colaboración a la reconstrucción del muro. No vemos a un sacerdote diciendo, bueno, ese rol no me corresponde a mí, ¿no? A mí me corresponde la palabra, estar ahí leyéndola. No. El sacerdote estuvo ahí echando mano precisamente de aquello, la reconstrucción del muro. También vemos a sirvientes del templo trabajando, versículo 26. Y los sirvientes del templo que habitaron en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas al oriente. No solamente a los sacerdotes, sino a los sirvientes del templo. Aquellos que estaban ahí observando cómo el sacerdote estaba movilizando a los demás sacerdotes para reconstruir la puerta de las ovejas y sus sirvientes colaborando también con ello. Tenemos también a un platero y a un perfumero. Versículo 8 dice, junto a ellos restauró Uziel, hijo de Arjaía, de los plateros, junto al cual restauró también Ananías, hijo de un perfumero. Así dejaron reparada a Jerusalén hasta el muro ancho, como también lo menciona en el versículo 31, 32. Y entre la sala de la esquina y la puerta de las ovejas restauraron los plateros y los comerciantes. Uno podría decir, bueno, perfumero, ¿qué va a hacer un perfumero trabajando en la reconstrucción de los muros? Uno podría llegar a hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Qué hace un perfumero ahí? Bueno, no tanto era el oficio como tal, sino era su involucramiento para poder hacer la obra que corresponde. Estaba un comerciante. Tú podrías decir en ese momento, pero como comerciante que vive del día a día y que sabe muy bien que el negocio tiene que avanzar por las oportunidades que tú puedas crear para poder generar un recurso, en ese momento no se quedó con decir, no, bueno, mi tiempo, mi dinero, mis recursos. No, en ese momento era, yo estoy aquí para el servicio. Yo estoy aquí para dar de mi tiempo, dar de mi energía. Entonces vemos el involucramiento de gente que tenía la capacidad para poder desarrollar la obra, pero también vemos gente que aún que no se asemeja mucho el trabajo propio de una reconstrucción o de trabajo arduo con manos, estaban allí porque algo podían hacer. También vemos a guardas y oficiales. También un dato interesante es que vemos familias completas trabajando. Versículo 12. Dice, junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloes, gobernador de la mitad
de la región de Jerusalén, él con sus hijas. Entonces vemos todos echando mano de esto, todos buscando un fin. Ver mover la reconstrucción de los muros. Hombres y mujeres de todas las edades estuvieron dispuestos a cumplir su tarea y aún sacrificar sus propios intereses por el bien común del pueblo. Es interesante notar que aún con toda la organización de Nehemías, no todo tuvo una cúspide de éxito. ¿En qué sentido? Algunos también se negaron a colaborar. Versículo 5. E inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se presentaron para ayudar a la obra de su Señor. Interesante, ¿no? O sea, parece que todo está bien organizado, parece que todo está desplegando, pero ahí tenemos un versículo 5 donde vemos ahí a este grupo de tecoitas que están participando, pero sus grandes no lo están haciendo. ¿Qué fue lo que pasó con estos grandes tecoitas que no se animaron a colaborar? No lo sabemos, no sabemos. ¿Habrá afectado esto la obra de Dios y la tarea específica que había sido asignada para ese sector o para ese grupo? Y la respuesta es que aun cuando hay del lado humano una restricción o una parte que impide humanamente ver el desarrollo propio de lo que podría desarrollarse en la reconstrucción de unos muros, vemos a Dios siempre interviniendo. Porque el resultado fue que esos muros se seguían construyendo. Aunque vemos la realidad de su ausencia, la presencia de Dios estuvo siempre allí, obrando. Aunque vemos la limitación de sus manos, energías y tiempos, vemos a Dios obrando todavía. Y cómo se va desarrollando la obra que Dios hace. Hermanos, si nosotros podemos contemplar todo esto de Nehemías capítulo 3, uno podría sacar muy buenos principios para lo cotidiano. Uno puede considerar y pensar en los proyectos y planes que uno tiene en esta vida y decir de qué forma yo puedo hacer más sencilla la labor que tengo. Tal vez eres jefe en alguna área de la empresa donde trabajas. Tal vez eres alguien que en tus estudios deseas ver un proyecto desarrollado a largo plazo. Tal vez eres una ama de casa que está allí con las responsabilidades propias del hogar. Y uno dice, aquí hay muchos principios para poder sacar. Vemos cómo Nehemías divide las responsabilidades. Vemos cómo Nehemías delega responsabilidades. Vemos cómo Nehemías busca la colaboración de la gente para el involucramiento de todos. Él está atento a los detalles. Y uno podría decir y dice, wow, qué bueno. Aun cuando hay necesidad o una ausencia de algo, vemos que no se para la construcción, se sigue desarrollando. Nehemías 3 proporciona una imagen de lo que puede suceder cuando los creyentes se unen y trabajan juntos de manera armoniosa por la causa de Cristo, llevando a cabo la obra del reino de Dios. Nehemías y las personas se unieron a él en la reconstrucción de los muros. Sin embargo, tanto Nehemías y las personas deberían tener una motivación principal. Algo debería estar motivando sus corazones. Y eso es la gloria de Dios.
Y eso nos lleva a volver al punto inicial de este sermón. Que podemos hacer múltiples cosas para Dios. Podemos salir y ver el desarrollo de muchas cosas, pero olvidar esencialmente qué es lo que nos motiva. ¿Cuál es el mayor deber de un cristiano? ¿Cuál es el mayor deber de un cristiano? ¿Se ha puesto a hacer esa pregunta? ¿Cuál es su mayor deber de usted como cristiano? Algunos podrían responder de esta manera: mi mayor deber como cristiano es servir. Yo voy a servir. Ese es mi mayor deber. Ese es el impulso de mi corazón. Mi mayor deber como cristiano es evangelizar. Yo quiero ver cómo el Señor alcanza por su gracia la vida de otros. Y yo estoy ahí evangelizando. Mi mayor deber es obedecer. Yo quiero ponerme al pie de la letra. Lo que Dios me pida, yo quiero hacer. Y ese va a ser mi mayor deber. Algunos, mi mayor deber es leer la Biblia. Y yo voy a leer la Biblia de tapa a tapa. Y quiero que la Biblia esté allí una y otra vez. Y podemos seguir añadiendo más en cuanto a cuál es su mayor deber como cristiano. Pero cuando uno se hace esa pregunta seriamente al corazón, hay una respuesta que abraza la gloria de Dios. Y es que nuestro mayor deber como cristianos debe ser siempre disfrutar de Dios. Disfrutar de Él. Podemos hacer muchas cosas en la vida cristiana. Las cosas que he mencionado. Y aún así estar bajo el ojo de nosotros mismos. Bajo el centro de nuestras propias vidas. Sin embargo, si nosotros contemplamos desde un inicio que el objetivo de Dios al crearnos fue revelar su gloria, su diseño tiene el objetivo de revelar su maravillosa gloria de tal modo que nosotros caigamos con el reconocimiento de valorarlo a Él, de adorarlo a Él y de apreciarlo cada vez más y más. Cuando nosotros comenzamos a conectar que el mayor deseo de un cristiano es disfrutar de Él, porque es la gloria que nos impulsa a través de Cristo, veremos que Dios al salvarnos magnifica su gloria. Es cierto que Dios revela la condición pecaminosa de nuestro propio corazón y lo revela, pero aún en esa revelación hay una magnificencia de su gloria, de su esplendor. Y es que Dios lo hace así, para que nosotros podamos reconocer que el único medio de poder conectar esa gloria majestuosa es uno, es Cristo Jesús. El microscopio magnifica al hacer las cosas pequeñas parezcan más grandes. El telescopio magnifica al hacer que cosas gigantes que parecen pequeñas se acerquen a su tamaño real. Dios creó todo para magnificar su gloria como un telescopio cuando magnifica las estrellas. Todo lo que hace en nuestra salvación lo diseñó para magnificar la gloria de su gracia. Dios nos creó para que pasemos la eternidad glorificándole al deleitarnos
en Él. Y el deleite, la satisfacción en el corazón viene por el reconocimiento de quién es Él en nuestra vida. Su gloria. Hermanos, muchas cosas podemos hacer para el Señor. Es más, muchas cosas hacemos alrededor de un día domingo para el Señor y en la semana también. Todas esas cosas que hacemos están orientadas para la gloria de Dios. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Cuando haces esa cosa, o lo que tienes en mente, o lo que desarrollas, te permite gustar y disfrutar más de Él que de ti mismo. Más Él y yo no. Cuando nuestra propia vida comience a girar en torno a la gloria de Dios, la motivación, el peso, nos hace dar cuenta que solo uno es posible de mover todo, y ese es únicamente Dios en nuestra propia vida. Que eso puede darte una nueva luz a tus ojos cuando tengas que lidiar mañana en tu trabajo. Eso puede darte una nueva luz a tus ojos cuando tengas que tratar en tu matrimonio. Que eso tenga que dar luz a tus ojos cuando tengas que criar a tu hijo en tus estudios, en lo que Dios permita. ¿Cuál debe ser nuestro mayor anhelo, el deseo como cristianos? Es disfrutar más de Él, más de Cristo en nosotros.